Nuestro querido amigo, el economista, investigador Aldo Lema. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Aldo, buen día, bienvenido. Hola Alejandro, buen día. Un saludo para ti y para toda audiencia. Muchas gracias. Voy a hacer, Aldo, algo que éticamente no está bien. Y es anunciarte dos cosas. Primero, que el tiempo del que disponemos ahora para conversar vía teléfono va a ser corto y por ende no nos va a dar para abordar más temas y con mayor profundidad de la que yo hubiese querido. Lo que provocará que yo te haga invitación para que puedas acomodar tu agenda y te vengas por el estudio para conversar por lo menos media hora seguida. ¿Estamos? Perfecto, quedo comprometido al aire y con la audiencia. Porque además me debes los cuentos de Rusia, amigo, ¿eh? Bueno, encantado la próxima semana o la subsiguiente. Gracias a vos, voy a citar a Rafael, el personaje interpretado por Ricardo Darín en El hijo de la novia. ¿Cuándo no hubo crisis acá? Si no hay inflación, hay recesión. Si no, es inflación con recesión. Si no es el Fondo Monetario, es el Frente Popular. Si no es el Frente, es el Fondo. Pero siempre hay una mancha de humedad en esta casa. Vos colgaste esta frase textual de una obra de ficción, pero aludiendo a un hecho que es real. Bueno, efectivamente, además de que es una gran película y una gran actuación de Darín, coincido. De esa película dirigida por Campanella, creo que refleja muy bien lo que ha pasado en Argentina a lo largo de muchas décadas, donde ha habido un tema en común y otra vez está, que es básicamente el problema fiscal, el desequilibrio fiscal, el déficit fiscal, que cada 10 o 15 años lleva recurrentemente a problemas económicos o a una crisis. Obviamente que esta tiene características diferentes a las del 2001, donde ahí había otros problemas aún más serios, como tenía Argentina de un régimen de tipo de cambio fijo, o sea, la convertibilidad o el 1 a 1, de la cual no se salió a tiempo. Había un sistema financiero, un sistema bancario que había crecido en forma muy significativa en los años anteriores y lo que terminó siendo, digamos, una crisis al final no solo contra la moneda, es decir, una corrida cambiaria en favor del dólar, sino también una corrida bancaria y bueno, el resto de las consecuencias que sabemos, incluido el default de la deuda, esto es, el incumplimiento de la deuda en su momento con la crisis económica y social derivada. Hoy Argentina tiene problemas parecidos por el lado fiscal, viene de un alto déficit heredado del gobierno anterior y con un crecimiento en la deuda pública que Macri, el gobierno del presidente Macri, no abordó en su dimensión cuando asumió hace 2 años y medio, sino que en esencia buscó un proceso de ajuste gradual que básicamente descansaba o que tenía como supuesto el que los mercados globales iban a estar disponibles para financiar esa gradualidad, ese ajuste lento. Pero evidentemente durante este año las condiciones económicas mundiales han cambiado. Por un lado han cambiado en el sentido de que la economía mundial se ve algo más débil durante estos últimos meses a partir de las guerras comerciales de China con Estados Unidos. También la expectativa de alza en la tasa de interés por parte de la Fed, que se ha ido concretando. Y además el fortalecimiento global del dólar evidentemente mostró que los tiempos del ajuste del presidente Macri y del gobierno argentino no daban y en esto que ha ocurrido globalmente empezó a haber una salida de capitales, flujos que volvieron hacia los países desarrollados
y Argentina se quedó sin financiamiento y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional y a también tomar medidas de ajuste mayor a las que tenía contempladas previamente. En todo esto también ha habido un manejo muy errático, en algún sentido hasta falta de estrategia. A eso quería apuntar ahora con la pregunta, Aldo, porque estoy siguiendo como siempre con mucha atención lo que vos decís, y si yo me quedo en ese punto en el que quedaste vos, ya sé que seguías, da la sensación que entonces lo único que le pasó a Argentina, a su gobierno y al presidente Macri es mala suerte, porque quiso ser gradual y justo cuando los mercados que podían o iban a mirar a Argentina, justo coincidió que la Fed no sé qué y que la economía global no sé cuánto. ¿Se puede entonces creer que solo es por mala suerte, que la coyuntura no ayudó, que explique lo que está pasando en Argentina? No, evidentemente que estos desarrollos externos se esperaban, quizás se podían haber postergado un tiempo, hacia 2019, o incluso un poco más, se adelantaron en algún sentido, pero era más o menos previsible, y muchas veces lo habíamos conversado contigo, ¿sí?, de que íbamos a tener un escenario global más adverso, y con el triunfo de Trump, además, sí. esa expectativa se reforzó. Por lo tanto, quizás la mala suerte es que haya ocurrido este año, pero no que eso sea el determinante fundamental de lo que le está pasando a Argentina. O sea, los problemas de Argentina mayoritariamente son argentinos. Tanto en materia de la situación fiscal, el no haberla abordado a tiempo, el no haber sido quizás lo suficientemente transparente en transmitir la magnitud de esas dificultades, que evidentemente tienen una explicación, este manejo tiene una explicación más del punto de vista político. O sea, Macri, el presidente Macri y su gobierno subordinaron algunos objetivos de política económica, de mejorar la política económica, a objetivos políticos. Tenía evidentemente el instinto de sobrevivencia como un factor clave, dado que los gobiernos no peronistas desde hace casi 80 años no habían terminado sus mandatos nunca. Entonces, lo primero que Macri se propuso fue sobrevivir, y por eso privilegió objetivos políticos a eventualmente hacer los ajustes en forma más significativa desde el principio. Y lo segundo fue también priorizar tener un resultado electoral el año pasado en el Congreso más favorable, de manera de consolidar ese respaldo, y luego poder sí encarar algunas de las reformas o de esos ajustes con mayor respaldo parlamentario. Y el concepto herencia maldita. Que eso es un error desde todo punto de vista, porque no se pueden controlar los factores externos, pueden cambiar los vientos de un momento para otro, y obviamente que al final una mala política económica termina teniendo costos políticos significativos. O sea, yo suelo decir que si uno quiere hacer buena política, una condición necesaria para hacer buena política es tener buena política económica, porque priorizar priorizar objetivos políticos a la política económica evidentemente puede generar costos a la larga mucho mayores, como lo que está ocurriendo hoy. Bien, y desde ese punto de vista, pero tipo pastillita a cuenta de más y con mayor profundidad. ¿Y cómo se saldría? Viste que digo saldría y no sale. ¿Cómo se saldría de esto? Y B, en aquel juego que vos y yo, porque somos de edades parecidas, hacíamos siempre en los diarios, busque las 7 diferencias, similitudes y diferencias Argentina-Uruguay hoy, aquí, ahora. Bueno, ¿cómo se sale? Primero con un plan integral que evidentemente refuerce la credibilidad en las metas fiscales, es decir, el gobierno está planteando tener equilibrio primario, esa es una buena decisión, pero va a tener que convencer, digamos, a los inversionistas y a los agentes económicos en general que va a tener ese equilibrio, y que además va a lograr
eventualmente un superávit primario el año 2020. Lo segundo de ese plan integral es, una vez acelerada la inflación, que es un hecho inevitable dado el ajuste cambiario, el alza del dólar, va a tener que dar señales claras de ir hacia inflación más baja con un Banco Central autónomo. En todo este proceso, te aclaro, Alejandro, hubo definitivamente una arrastre de la autonomía del Banco Central al designar a quien era el ministro de Finanzas, sí. Caputo, como presidente del Banco Central, y en algún sentido subordinar también el Banco Central a decisiones políticas. Tercero, evidentemente el equipo económico y político está muy desgastado, y yo creo que esa es parte de la frustración de estos días de la semana, de esta semana, porque del fin de semana se emergió sin grandes cambios en el equipo. Puede, esto sí, muchas veces se suele, digamos, usar el equipo desgastado hasta al máximo para hacer los ajustes y tomar las medidas dolorosas que para esa gente, para esos técnicos o para esos ministros tienen un costo alto, y luego eventualmente cambiar. Sí. Eso puede ser parte de la estrategia, no lo sé. Cuarto, yo creo que a esta altura Macri, el poco capital político que tiene, lo debería claramente usar a pleno en estas medidas, hasta renunciando implícitamente a una reelección para salvar su proyecto político, que es Cambiemos, con eventualmente una candidata como podría ser María Eugenia Vidal. Es decir, el sacrificar la reelección le daría más credibilidad a que las medidas que va a tomar van en serio y que se van a cumplir, y eso obviamente ayudaría desde el punto de vista, digamos, de las expectativas de los agentes económicos. Ese es como el plan básico. 7 diferencias. Primero, hay diferencias, como mencionaba, que las podemos profundizar entre Argentina del 2018 y Argentina del 2001. Por lo tanto, hay algunos factores que limitan la amplificación dentro de la propia Argentina de la crisis. Y a su vez también hay factores que limitan la amplificación de esta crisis hacia Uruguay, porque Uruguay tiene, a diferencia del 2001, primero una posición desde el punto de vista de la exposición justamente argentina menor, tanto en materia comercial, sobre todo en exportación de bienes, como sobre todo en materia financiera. El sistema financiero uruguayo está muchísimo menos expuesto a Argentina de lo que estaba en el 2001. Sí. Todavía tenemos una exposición significativa en materia de exportación de turismo, de servicios turísticos, y eso se va a notar en la temporada que viene. Lo segundo es que en general también Uruguay ha logrado cierta mayor flexibilidad cambiaria a la que tenía en aquel momento. O sea, el dólar en Uruguay puede subir ahora, hay menos resistencia a limitar esas subidas. Podría estar mucho mejor si tuviera una inflación baja Uruguay, una situación fiscal mejor, pero evidentemente hay ciertas diferencias respecto a aquel momento. Uruguay está más expuesto al resto del mundo que lo que estaba en el 2001, y evidentemente hemos logrado o generado mayor conciencia respecto a la estabilidad económica y a la importancia, digamos, de preservar una situación fiscal más ordenada. También ahí hay un déficit, porque evidentemente estos últimos años la situación fiscal se ha venido deteriorando, pero es en algún sentido una posición bastante mejor de la que podríamos, o sea, de la que tuvimos después de la crisis del 2001, inmediatamente después de la crisis del 2001, entre otras cosas porque nuestra deuda ahora está bastante mejor gestionada que lo que estaba en aquel momento. Claro. Está mucho menos dolarizada, o sea, con la introducción de la unidad indexada, evidentemente eso facilitó desdolarizar la deuda, y segundo, está a plazos bastante más largos, que fue un problema que fue quedando
explícito en el 2001 y que evidentemente generó o acrecentó o amplificó los problemas de Uruguay. O sea, el manejo de la deuda, que también es una política de Estado que comenzó hacia el 2001, 2002 y luego con la reestructuración del 2003 se fue evidentemente mejorando, se consolidó como política de Estado durante los gobiernos del Frente Amplio y esa también significa, o hay una diferencia importante respecto a aquella época. Esas son las diferencias principales. Eso no quita que no nos vaya a golpear, no estamos blindados, ni haya evidentemente cosas para que no deban reverse, hay cosas para rever. No estamos blindados, va a haber un impacto en materia de actividad económica, ya la está viendo en el dólar, la va a ver en la temporada turística, la va a ver también en el crecimiento de 2019 que va a ser menor y en mayores dificultades para reducir el déficit fiscal. Pero hay un contraste significativo respecto a lo que ocurría en el 2001. Mi querido Aldo, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, por la generosidad y la seguimos la semana que viene o la otra, ¿de acuerdo? Muy bien. Saludos para todos, un abrazo. Aldo Lema nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.